Así comenta. Continuamos con su programa Los Voceros de la Mañana. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube como Los Voceros de la Mañana. Activen la campanita para que reciban las notificaciones. Denle like, repórtenos su sintonía, déjenos sus comentarios, ya sea a favor o en contra, como ustedes así lo hacen. Por eso nos fortalece cada uno de nuestros comentarios. Así como también en Facebook, Los Voceros RD, en Instagram, Los Voceros RD. Y agradecer la fiel sintonía de la gente de la Ruta TV en cada uno de los cables de su preferencia y aplicaciones. Miren, señores, el comentario nuestro del día de hoy le hemos denominado Leonel Fernández, padre de la modernidad en República Dominicana. Y usted dirá, ¿y por dónde es ahora que viene el hombre a hablar de modernidad? Miren, nuestro país, a nivel de construcciones, a nivel de desarrollo, podemos especificar que desde los gobiernos de Trujillo tiene sombras y luces en lo que tiene que ver o que fue su ejecutoria de gobierno, pero también sentó bases para el desarrollo de la República Dominicana. Cuando hablábamos de crear, que aquí lo que habían era caminos y callejones, y después se comenzaron a crear lo que fueron las carreteras, y que se comenzaron a crear lo que fue el asfalto, que aquí no se veía. Balaguer, que fue una especie de sucesor de Trujillo. Y Leonel, que Balaguer decía que andaba un gallito. Y cuando Leonel salió a recorrer el país, los balagueristas reformistas decían, este es el pollito, este es el gallito. Y hasta los actuales momentos ha seguido demostrando que ese pollito ya ha sido el gallito, porque aquí hay que hablar de Leonel a diario, sea por bien o sea por mal. Balaguer, que fue muy cuestionado cuando se crearon los elevados, cuando se crearon las autopistas, y decían que Balaguer nada más era construcción, varilla y cemento, eran los gobiernos de Joaquín Balaguer. Leonel Fernández, porque sabía cómo esto iba a tener como resultados a que la República Dominicana fuera en evidente evolución. Y no solamente la República Dominicana, sino el mundo. Porque cuando hablamos de los avances tecnológicos que tiene el mundo, donde anteriormente para usted quizá comunicarse con un pariente fuera, tenía que trasladarse 10, 15, 20, 30, 40 kilómetros para hablar. Mira, dile a fulano que me llame el domingo, que el domingo yo quiero hablar con él por teléfono. Y tiene usted que trasladarse de cualquier lugar a quizá donde un pariente, a hablar con ese primo. Pero ya con la tecnología, ya la tenemos a centímetros de nosotros. Entonces, Leonel Fernández, que sin duda cuando gobierna por primera vez en el 96, viene a organizar las instituciones. Aquí usted iba a sacar un pasaporte y te jalaban 20, 30 y hasta 50 personas que se dedicaban a esa práctica, y tú no tenías la oportunidad de sacar ese pasaporte. Y cuando quizás tú lo sacabas, no sabías si el pasaporte era original o era falso, por poner de manifiesto. El transporte en la República Dominicana era un caos, y ha sido un caos, pero Leonel Fernández sentó las bases porque existía lo que era la ONATRATE. Y después entonces nos fuimos a lo que fue la ONSA. Y ahí usted veía que después se compuso de manifiesto en el Gran Santo Domingo, cuando una ONSA usted se montaba caliente, y cuando ya salió la ONSA que tenían aire acondicionado, las personas decían, wow, pero ¿qué tanto vamos cambiando en el país? Estoy hablando, me estoy remontando en el 96. Cuando hablamos de los grandes elevados que tiene este país, que algunos con sus errores
de construcción, porque el otro día cuando pasó la situación que pasó en el Gran Santo Domingo, se quiso cuestionar. No, pero ¿quién era que estaba gobernando en tal fecha? O sea, no estamos de acuerdo de que quizás una construcción que se vaya a hacer, que se hace inversiones cuantiosas de dinero, de nuestro dinero, de su dinero, se fiscalicen como debe ser. Pero como aquí en este país todo está bien y si usted tiene un amigo político, usted hace y deshace en este país. No lo quiero que me lo lleven por ese contexto. Esos son gestos de modernidad. Los túneles, los elevados. Cuando hablamos aquí de que Leonel Fernández cuando sale en el 96 y gobierna el PRD, aquí se creó una crisis económica con la quiebra de los bancos o de un banco muy prestigioso en el país. Y Leonel Fernández, que se veía en ese momento como la oveja mala del ambiente político, porque nada más duró 4 años gobernando y a los 4 años desaparece Leonel del escenario a nivel de la presidencia. Y después, con esa funesta gestión de los últimos 2 años de Hipólito Mejía, quiebra de los bancos, situaciones económicas, situación política, la reelección presidencial, que era un tema donde se cuestionaba tanto y se cuestionaba bastante porque la reelección presidencial siempre ha sido tema político del momento. Y Leonel, como viene de la sucesión de Balaguer, y Balaguer fue un reeleccionista natural, entonces fue tema también de momento, en ese momento cuando Hipólito Mejía dirigió los destinos del país, 2004. Entonces, en el 2004, cuando Leonel vuelve a dirigir los destinos de este país, aquí había una crisis económica. Una crisis donde el dólar estaba por las altas nubes. Una crisis, y que recordarle la crisis que existía aquí de combustible en los gobiernos de Hipólito Mejía. Que usted le pasaba una patana por el lado de gas GLP y veía usted de que los carros de concho tenían que trasladarse a 40, 50 kilómetros a echar combustible. Que fue una de las situaciones que después de Leonel volver al rol político, trató de regularizar esa parte y se acabó de hacer fila para uno echar el GLP o gas licuado de petróleo, que es uno de los elementos más usados a nivel de casa y a nivel de carro de concho. Entonces, Leonel Fernández trató de que tuviésemos una constitución digna. Y usted dirá, ajá, por una constitución digna cuando aquí se sometieron varias modificaciones. Sí, pero esa constitución, después de él lograr retornar al poder en el 2004, ustedes ven que hay instituciones, ahí salió de esa constitución la creación del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Administrativo, del Tribunal Superior Electoral, por poner de manifiesto lo que creó esa constitución. Y trató de blindar la constitución, aunque en el 2008 se firma el famoso acuerdo aquel de corbatas azules, donde estuvo involucrado todos los sectores políticos, en el caso de Miguel Vargas Maldonado, y vimos cómo él lograba concatenizar o lograba tener entendimiento con sus adversarios, por poner de manifiesto lo que es la Constitución. Leonel Fernández modernizó las instituciones del Estado. Aquí no sabíamos lo que era una computadora. Aquí nosotros íbamos a las instituciones del Estado y todavía te escribían a lápiz. Te escribían a lápiz, te daban una factura a lápiz. Y como estaba en la época de la inserción en conocimiento, en la década de los 90, ya Leonel Fernández ya venía con un conocimiento donde se estaba insertando a nivel de las escuelas, a nivel de las instituciones públicas, lo que tenía que ver con el ámbito tecnológico, que hoy, en los actuales momentos, ya ustedes ven cuando vamos a los bancos, que si el sistema está saturado, el sistema está caído, usted no puede hacer ningún tipo de transacción, por poner de manifiesto. No, la plataforma se cayó y usted tiene que irse a su casa, y si no puede realizar un negocio ese día, ya usted ese día perdió un negocio, por poner de manifiesto lo que tenía que visualizar con lo que era la modernización. Y usted dirá, pero Leonel fue entonces que
logró que eso se insertara, no, pero tenía la visión en ese momento de lo que hoy se critica, de lo que hoy se cuestiona. Ya él venía vislumbrando lo que pudiese acontecer hacia futuro en los actuales momentos. Entonces, todavía hoy se cuestiona las grandes construcciones que se ejecutaron en los gobiernos de Leonel Fernández. Y qué no decir lo que sucedieron a sus gobiernos en el caso de Danilo Medina, que duró unos 8 años gobernando este país de manera consecutiva. Entonces, usted dirá, pero si Leonel fue el que sentó las bases para la modernidad de este país, el por qué ha sido tan cuestionado a nivel de medios de comunicación, por qué ha sido tan cuestionado a posibles vinculación a actos ilícitos, pero no lo hemos visto que lo han llevado al banquillo de los acusados, incluyendo el mismo Hipólito Mejía, cuando se entendía que Leonel tenía que ir al banquillo de los acusados. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de Hipólito Mejía? Los presidentes no se tocan. Hipólito Mejía es el que es líder ahora del PRM, uno de los líderes y fundadores de ese partido, y que tiene vinculación en este gobierno y que es una figura importante dentro del gobierno del cambio que se llama el PRM. Hasta aquí nuestro comentario del día de hoy.